La sequía y la erosión marcan también la agenda de nuestro país. Dos fenómenos en nuestro suelo que preocupan principalmente a los agricultores, sectores que presentan mayores problemas, específicamente en la región de Coquimbo, un 84%, Valparaíso un 57%, O'Higgins un 52%. Para profundizar en este tema estamos junto a don Eugenio González del Centro de Información de Recursos Naturales. Nos acompaña esta mañana. Muchísimas gracias por estar junto a nosotros. Gracias por la invitación. Quería partir preguntándole por el panorama general que vive nuestro país respecto del agua y la sequía, la erosión. Son temas que están siempre presentes. ¿Cómo estamos y hacia dónde vamos en esta Yo creo que estamos en una etapa de preocupación fuerte. Primero porque el tema sequía, vamos a tener una tercera temporada de sequía en el próximo verano, fundamentalmente por los fenómenos de la Niña, etcétera, que va a afectar fuerte a las regiones desde la cuarta, quinta metropolitana, que son regiones terriblemente importantes en el tema agrícola y también en el tema minero. Eso por un lado. Por otro lado, el tema erosión, que tú muy bien mencionabas. Hicimos como Centro de Información de Recursos Naturales un trabajo que finalizó en febrero de este año y casi el 50% del territorio nacional presenta algún grado de erosión. Entonces de repente uno dice, claro, la erosión en el norte es bastante normal por el clima, por el relieve, por la sobreexplotación, el mal manejo. Pero de repente vemos en zonas como Osorno, que uno dice tiene solo el 25% de erosión. No estamos tan mal, dicen los osorninos. Yo encuentro que está pésimo, porque eso significa 1 millón de hectáreas del mejor suelo de Chile para producción agrícola, agropecuaria, de ganado, etcétera, con algún grado de erosión. Entonces yo creo que aquí lo primero, que en eso estamos empeñados como Ministerio de Agricultura, nuestras autoridades están empeñadas en eso, es crear la conciencia que el problema de suelo existe y el problema de agua existe. Pero esto no es un problema solo de Chile, es un problema a nivel mundial. O sea, las cifras mundiales de agua son bastante más dramáticas que las nuestras, porque ya se habla del año 2025, 3.000 millones de los, bueno, ahora hay 7.000 millones de habitantes, van a haber más por supuesto esa fecha, tendrían serios problemas de agua. Por lo tanto, el agua va a ser más cara que el petróleo, el agua va a ser fuente de conflicto, etcétera. O sea, el problema hay que crear conciencia. En Latinoamérica tenemos agua, pero no la estamos cuidando como corresponde. O sea, si de hecho el problema del agua va a ser uno de los grandes problemas a futuro, Chile es uno de los grandes beneficiados con agua dulce y siempre se ha dicho eso, en la zona sur de nuestro país principalmente. ¿Dónde nos caemos todavía en el tema, principalmente la legislación, por ejemplo? Porque me imagino cuando yo veo a alguien que está regando la vereda para sacar la hoja seca, me da impotencia. O lavando un auto. O incluso ya lavando un auto, pero es que Eugenio, para tirar una hoja seca con una manguera con agua potable. Exacto. No hay ¿Por qué conciencia. la ley, más allá de la... Sí, yo creo que es exactamente, o sea, falta conciencia. Pero ¿por qué todavía la ley no es más dura, más estricta en el tema del agua, que yo creo que es vital actualmente? Yo creo que urge meterse en ese tema a fondo, como tú muy bien dices. Y yo creo que una gran falencia que hay en Chile, me voy a meter ya en un tema más político, aparte de que se va a tener que revisar en algún momento toda la legislación de derechos de agua, es que en Chile no tenemos una sola institucionalidad del agua. En otros países ya se ha creado a nivel de subsecretaría, incluso a nivel de Ministerio de Recursos Hídricos. Acá tenemos la Dirección General de Agua, que hace una importante labor en el Ministerio de Obras Públicas, la Dirección de Obras Hidráulicas, la Comisión Nacional de Riego en Agricultura, el tema agua lo toman en Medio Ambiente, el tema agua lo toman en Minería. Yo creo que urge sentarse a pensar que el problema es grave, que nosotros, si bien es cierto, tenemos agua, se desperdicia mucha agua en el sur. Del 100% del agua, el 70% llega al mar y solo el 30% se ocupa, mientras que la gente del norte, como tiene el problema, tienen grandes plantaciones de uva, por ejemplo, con riego en goteo, y le sacan un partido terrible a suelos bastante más malos, con menos agua, porque hay tecnificación. Los sureños, como les sobra el agua, se va al mar. Entonces, yo creo que, que ese es un tema que hay que meterse. O sea, aquí debiera haber una sola institucionalidad que se preocupara realmente a fondo, con una autoridad del más alto nivel, porque en este momento, al estar disgregado, vemos que hay muchas acciones. La Comisión Nacional de Riego está haciendo unos proyectos fantásticos. La DGA está cumpliendo su lado. Pero si uniéramos todo esto en una gran política del recurso hídrico en Chile, yo creo que sería mucho más eficiente. No es que yo quiera crear burocracia, todo lo contrario. Quiero reducir la burocracia y mejorar la organización. Hay poca agua a nivel mundial, hay poca agua también en nuestro país, ese es el marco general. Pero esa poca agua que tenemos, ¿a quién pertenece? Bueno, en el tema de agua subterránea y todo eso están los derechos de agua, que hay grandes empresas, hay empresas eléctricas, empresas mineras, agricultores, etcétera. O sea, el derecho de agua se hacen registros, etcétera. Hay todo un tema de legislación que data de siglos pasados. Ahora, ellos son los dueños de esa agua. También hay agua que depende absolutamente del Estado. Todavía hay muchos sectores que no han sido adjudicados. Por eso digo que igual hay que hacer una revisión
y crear la conciencia de que tienen mucho más responsabilidad en su uso. Y por último, los que son propietarios, hay que normarles un poco más el uso y evitar el abuso. ¿Se está abusando del agua hoy día en Chile? Yo creo que en muchos lugares se abusa del agua, y no porque se quiera cometer un delito, sino que porque no hay conciencia. O sea, lo que mencionábamos anteriormente, la gente, incluso uno ve los lavados de autos, están como una hora tirando, miles de litros que se gastan. O sea, claro, queremos que los niños cuando se laven los dientes no lo hagan con agua corriente. Pero si decimos eso, el niño pues pasa por una parte y ve que para lavar un auto con agua potable están gastando miles de litros. O sea, no hay conciencia. Y en el tema de los propietarios del agua, sí, también hay problemas legales serios. No me quiero meter en esa parte, porque además no es la que yo domino, la parte de legalidad. Pero yo creo que como está la situación, es un tema que hay que abordar como política país. Y por eso yo planteo que deberíamos estar como centralizados en un lugar que realmente tome esto, porque el agua hay que tomarlo desde el punto de vista social, hay que tomarlo desde el punto de vista económico, hay que tomarlo desde el punto de vista de la seguridad nacional, porque puede ser fruto de conflicto. Las zonas de campos de hielo sur es una zona que es una gran reserva de agua mundial y es la única zona que no quedó definida con los litigios, con las diferencias que tenemos con Argentina. Con Argentina habían 24 problemas limítrofes, se solucionaron 23 en la época de los gobiernos del señor Menem con el señor Frey. Quedó ese pendiente. Y es un tema importante. Por eso te digo, o sea, claramente aquí tiene que haber una política. Acá nuestro actual gobierno, a través de la Comisión de Riego, está haciendo cosas bastante interesantes. Nosotros estamos haciendo diagnósticos, pero ya aquí es crear conciencia, pero también hay que tomar acción. ¿Qué pasa en un país donde la principal actividad económica es la minería? Y la minería es una de también las principales actividades del uso de las aguas, ¿cierto? Y también el problema que siempre conlleva la contaminación de las aguas. Exacto. ¿Cómo se puede manejar y hacerlo lo suficientemente sustentable? Yo creo que primero hay que endurecer mucho más la legislación con el tema contaminación, porque hay formas de ir disminuyendo, aminorando Segundo, yo creo que el tema de desalinización, que tiene un costo alto. Desalinización de agua de mar. O sea, pensemos que de toda el agua del mundo solo el 2,5 es agua dulce, el resto es todo agua salada. O sea, a la larga se va a llegar como ya en los países árabes están desalinizando, yo creo que la minería están ganando mucho, por lo tanto debieran ganar un poco menos y empezar a trabajar en esa línea para dejar las aguas dulces a la agricultura. O sea, la agricultura, los suelos, todo es la vida. O sea, si el agua es vida, o sea, sin agua sonamos, porque mañana puede faltar el petróleo, pero ya van a inventar el gas, el biocombustible, cualquier otra cuestión y último andamos en bicicleta, ¿no es cierto? Pero el agua no puede faltar nunca. Y ese es un problema que la gente no crea conciencia, porque la gente ve agua. Ve que todavía hay agua, entonces no toman la conciencia. Pero más real. allá de la creación de conciencia entre la población, también está el tema de la regulación por parte del Estado y principalmente hacia las grandes empresas, que son las también grandes utilizadores. Y eso es algo que yo creo que hay en el tema legislativo, en el tema de legislación, hay que endurecer la mano en muchos aspectos del uso, hay que normar mucho más este uso, porque estamos frente a un problema. A lo mejor el problema no está hoy, aunque ya sequía, llevamos 2 años de episodio de sequía fuerte en zonas agrícolas súper importantes. Nosotros pretendemos que Chile sea potencia agroalimentaria, pero claramente necesitamos de agua y necesitamos de suelo, que es el otro gran tema. Los suelos en el mundo, la mitad de los suelos del mundo hay un problema de erosión. De hecho, hace poco la FAO tomó acciones de ya no limitarse a contar las hectáreas, los millones de hectáreas en el mundo con problemas, y se creó una gran alianza para salvar los suelos del mundo, y afortunadamente nuestro país y Siren está integrando este Consejo Mundial para trabajar proyectos en esto, porque claramente los suelos pobres agricultores pobres generan pobreza. Y lo otro que hay que trabajar es el que nosotros estamos trabajando esa línea también, líneas de investigación, del modelamiento de qué es lo más eficiente y lo más productivo para cada tipo de suelo. Porque claramente, a veces una hectárea, la persona dice, no, es que yo siempre he sembrado, no sé, palta o hortalizas, pero ahí a lo mejor debería poner arándano y con eso ganaría más dinero y el suelo sería más productivo. Hay que llegar a eso, o sea, el mundo tiene que tender, porque el suelo se va perdiendo y se va a seguir perdiendo por la expansión urbana, por el calentamiento, por los relieves. Interesante lo que usted dice. ¿Dónde, por ejemplo, un pequeño, mediano agricultor puede encontrar ese tipo de orientación? Nosotros tenemos el tema erosión, por ejemplo, que la información predial de erosión la tenemos a disposición de todo el mundo en nuestro servicio. La gente puede saber cómo está la cosa en ello y tomar medidas. Por ejemplo, la sobreexplotación. De repente hay zonas en que la persona debe tener a lo mejor un vacuno por hectárea y tiene 4 o 5. Ese
ese suelo lo está matando. O debiera sembrar otra cosa, Pero o poner arbolitos por entre eso, medio. Si yo soy un mediano o pequeño agricultor, tengo mi predio, me acerco al Ministerio de Agricultura, pido asesoría, me meto a internet. Está asesorando la Comisión Nacional de Riego. Nosotros estamos entregando información y hay varias acciones de INDAP de orientación a los agricultores en esta línea, e incluso de créditos para que cambien sus sistemas productivos a través de los Prodesal. Se está trabajando. Aquí hacía bastantes años que no se tomaba esto tan a fondo. El actual gobierno, a través del Ministerio de Agricultura, ha tomado a fondo la responsabilidad de esto. También hay todo un proyecto financiado, que hay bastantes fondos para lo que se llaman los suelos degradados, estos suelos que ya no están sirviendo. Se les está dando dinero a los agricultores para presentan sus proyectos, para ir mejorando sus calidades de suelo, para utilizar los fertilizantes adecuados y no seguirlo matando. O sea, hay trabajo. Está también, se reestructuró lo que es una ley que viene ya, un decreto que viene desde el año 84, que es el 701 de reforestación, que ha servido muchísimo. Sin ese estaríamos peor. Se prolongó por 2 años y se está en estudio un nuevo decreto de reforestación que tú subsidias para que la gente pueda plantar árboles. Pero hay que pensar que a una persona que tiene hortalizas o esas cosas, yo le digo, mire, planta arbolitos, la persona no puede esperar 20 años para comer. Claro. Por lo tanto, tú tienes que no solo pasar los arbolitos, sino que financiarlo durante un tiempo a cuenta de eso para que pueda comer. Pero va salvando suelos importantes. Yo creo que aquí la clave es que todos tomemos conciencia, todos podemos hacer algo, pero a nivel de Estado hay que tener una política hídrica mucho más potente, más fuerte y más integradora. Y también a nivel de Estado el tema de la regulación del cambio del uso de suelo, ¿cierto? Porque sí, ahí ha habido avances importantes del tema urbano, cuando hablamos del cambio del uso de suelo, cuando estamos hablando, por ejemplo, de los suelos que son agrícolas, sin embargo, se va cambiando el uso de suelo y se va perdiendo toda esa tierra que era muy rica para la agricultura y se urbaniza, por ejemplo, hacia la zona norte de nuestro país, de nuestra región metropolitana, bien digo, Colina, de Santiago, Lampa, Colina, eso, Lampa, Batuco, etcétera, sí, que actualmente tú llegas allá y es como si estuvieras en San Carlos de Apoquindo. Kilómetros de pavimento y condominios. Puede ser muy bonito, puede ser muy bonito, pero no es la idea. El campo era bastante, era bastante más bonito el también, campo. sí, yo comparto plenamente contigo. Y una tierra muy rica agrícolamente también. Exacto. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasa con esos cambios de suelo? Yo creo que ahí los cambios de uso de suelo realmente merecen mucho mayor análisis, un análisis mucho más profundo y pensar que mejor que lo que hay en ciudades. Yo prefiero recuperar barrios antiguos, invirtiendo en esos barrios antiguos, que además tienen los servicios, tienen todo, a seguir creciendo las ciudades. Pero esto es un problema mundial, este crecimiento expansivo de las ciudades hacia los lados en vez de crecer hacia arriba. Porque claramente perdemos suelo. Ahora, y no solo por ese tipo de cosas. En el último catastro frutícola de la región metropolitana, bajó en toda esta zona de Buin, Maipo, todo eso, bajaron la producción de fruta. No porque haya habido expansión urbana, sino que por las famosas, que son muy agradables, las parcelas de agrado, en que la persona no produce nada, tiene un palto, un manzano, un y una cancha de golf. Y claro, o una cancha de fútbol para los cabros, lo que me parece súper bueno. Pero tú vas perdiendo suelos que debieran ser productivos y ahí producir fruta para exportar y eso son divisas para el país. O sea, ahí hay todo un concepto que lamentablemente en ese sentido el Estado tiene que meterse y normar. Don Eugenio, muchas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Y usted mencionaba salvar barrios, y yo me voy a quedar con eso para ir al tema que viene. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Eugenio.